Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de geometría analítica y seguimos con la serie de vídeos dedicados a mostraros varios ejemplos o ejercicios para el caso de mis alumnos, ejercicios deberes, en este caso relativos a las ecuaciones de una recta en el plano. Bien, en este primer ejemplo o ejercicio, pues tenemos que hallar las ecuaciones paramétricas continua, implícita y explícita de la recta que pasa por los puntos A, B. Bien, para calcular las ecuaciones paramétricas y continuas necesitábamos un punto, elijo uno de ellos, y el vector director. Simplemente bastaría con considerar el vector que determinan pues estos dos puntos, el AB o el BA. Eh, Cogemos dicho vector, un punto, recordar. ¿Qué pasaría si cogemos el otro punto? Pues que las ecuaciones paramétricas y continuas tendrán distinto aspecto, ¿vale? Pero la ecuación implícita y la explícita tiene que ser la misma, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que no voy a hacer en este ejercicio, en otros sí, es no voy a simplificar el vector director. Ya digo, se puede dividir por un número, se puede multiplicar un número si hubiera fracciones para trabajar de una manera más cómoda. Yo no lo voy a hacer. Pero, ¿qué cambiaría? Incluso si no hacéis esta simplificación, que la ecuación implícita va a tener, va a ser una ecuación que se obtiene también multiplicando esta, la simplificada, ya digo, por un número. Pero la ecuación explícita siempre va a ser la misma, ¿vale? Hagáis la simplificación o no, la ecuación explícita tiene que ser siempre la misma. Bien. Y otra cosa que os decía con mucha asiduidad en los vídeos en los cuales explicamos este apartado, es cuando calculéis la ecuación implícita o la explícita, que comprobéis que los puntos pasan por dicha recta. Sustituís la x por la abscisa que tengáis en el punto y veis si sale la ordenada, ¿vale? Lo haremos ahora. Bien, pues en el caso A, el vector director sería 6 menos 0, 6, 0 menos 4, eso es menos 4. Podría dividir entre 2, trabajar con este vector, pero bueno, no pasa nada. Cogemos, por ejemplo, el A, el 0, 4, entonces las paramétricas sería x igual a 0 más 6t igual a 4 menos 4t, siendo t un parámetro real. El 0 no lo he puesto. Ecuación continua, pues sería x menos 0, vuelvo a no poner el 0, partido de 6, igual a y menos 4, partido de menos 4. Para la implícita, multiplico en cruz, menos 4x sería igual a 6y menos 24. Fijaros que he dividido aquí. Si no queréis hacer la división, no pasaría nada. Tendréis esta ecuación, pero multiplicada por 2. Yo la he simplificado, ¿vale? Entonces, y después he pasado el x para acá, entonces me quedaría dividiendo entre 2, 2x más 3y menos 12 igual a 0. Para la explícita hay que despejar la y. Entonces 3y sería igual a menos 2x más 12, dividido entre 3, y sería igual a menos 2 tercios por x, más 12 entre 3, que sería 4. Comprobamos que está bien. Si la x vale 0, esto desaparece y me quedaría y igual a 4. Perfecto. Si la x vale 6, 6 por menos 2, menos 12 entre 3, menos 4 más 4, 0. Con lo cual esta recta estaría bien. En el apartado B, el vector director o dirección sería menos 1 menos 3 menos 4, 5 menos 5, 0. Fijaros que podríamos dividir entre 4, entre menos 4 y trabajar con el 1, 0, por ejemplo, que sería muy cómodo, ¿vale? Pero bueno, no es necesario. No lo hago, porque yo siempre lo haría, pero más bien pensando en que muchos de vosotros no lo hacéis, ¿vale? Cojo de nuevo la, entonces las paramétricas serían x igual a 3 menos 4t e igual a 5 más 0t igual a 5. Acordaos, fijaros qué va a pasar, que la y siempre vale 5, es decir, que todos los puntos van a tener altura 5, con lo cual vais a ver que la ecuación explícita, fijaros, coincide con ella. ¿Vale? Vamos a llegar a ella. Ecuación continua sería x menos 3 partido de menos 4 igual a y menos 5 partido de 0. Acordaros que esto es algo simbólico, es una notación, porque esto matemáticamente es imposible, no se puede dividir entre 0. Lo único que nos indica es que la segunda coordenada del vector es nula. Si multiplico en cruz, la x desaparece y para esta parte me quedaría entonces menos 4y más 20. Divido entre 4, lo paso todo a que quede positivo, con lo cual sería y menos 5 igual a 0 o 0 igual a menos y más 5.
¿Vale? Bueno, ya sabéis esa costumbre que tengo que quede todo positivo. Fijaos, si despejamos la y, quedaría y igual a 5, una recta paralela al eje de abscisas. Truco, miradlo, lo tenéis bien. Fijaros qué pasa con estos dos puntos, ¿ya? Que tienen la misma y, ¿vale? Y en el apartado C, fijaos, tenemos los puntos 3, 5, 3, 2. Fijaos qué pasa aquí, que tienen la misma x. Mirad qué pasa, que obtenemos que en las paramétricas x igual a 3 y en la implícita también x igual a 3. ¿Vale? Cuidado, aquí en la explícita no va a haber. ¿Vale? Pero bueno, eso si lo veis, que son dos puntos que tienen la misma altura, la misma abscisa, pues mirad, ¿vale? Ya podéis obtener la implícita y la explícita también en el caso de que tengan la misma ordenada. Vamos a este ejemplo, el vector director AB sería 3 menos 3, 0, 2 menos 5, menos 3. Fijaos que puedo dividir entre menos 3 y me queda el vector 0, 1, sencillísimo. Parto de nuevo de A, paramétricas, x igual a 3 más 0, 3, e y igual a 5 menos 3t. ¿Vale? Fijaros de nuevo que todos los puntos van a tener la misma x, va a ser una recta que va a ser vertical, paralela al eje de ordenadas. La continua sería x menos 3 partido de 0 y menos 5 partido de menos 3. De nuevo esta notación, el 0 hace que la y desaparezca, el menos 3 iría aquí, menos 3x más 9 igual a 0. Esto ya sería la ecuación implícita, solo que yo la he simplificado, ¿vale? La he puesto en positivo también, es decir, aquí pongo el menos 3, el 3 realmente sería entre menos 3, solo que después jugamos con el pasarla a un lado al otro. Es decir, tenemos esto, x menos 3 igual a 0. Y fijaros, cuidado, aquí no se despeja la x, la explícita, la que consiste en despejarla y como no hay y, esta ecuación no tiene, esta recta no tiene ecuación explícita, por lo tanto tampoco tiene pendiente. En el siguiente ejemplo nos dice, obtén las ecuaciones implícita, paramétricas y continua de la recta expresada en su forma explícita. Una cosa que os he dicho es importante saber pasar de unas ecuaciones a otras. Evidentemente, de la paramétrica a la continua a la implícita y de la implícita a la explícita lo hemos hecho antes. Siempre lo más complicado es pasar posiblemente de la implícita o explícita a las paramétricas y continua. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir trabajando eso. Bien, si nosotros tenemos esta ecuación expresada en su forma explícita, la implícita es muy sencillo, es pasarlo todo a un miembro igualar a 0. Entonces voy a pasar la y hacia acá, entonces al segundo miembro, entonces sería 2x menos y más 3 igual a 0. Esa sería la implícita. Bien, pues ahora vamos con las paramétricas y la continua. Para las paramétricas y continuas necesitamos, lo primero, un punto. Pues muy sencillo, le doy a la x el valor que a mí me dé la gana. ¿Cuál es el más sencillo? 0. Pues lo tanto la y valdría 3. Pues ese punto ya pertenece a R. Y necesitamos el vector director. Pero había un resultado que nos decía que si nosotros conocemos la implícita, ¿vale? El AB, las coordenadas de x y los coeficientes de x y de y, que serían 2 menos 1, ese vector es normal, es perpendicular. Entonces el vector director es perpendicular al 2 menos 1 y un vector perpendicular al 2 menos 1 sería el 1, 2, intercambio y 1 de signo. ¿Vale? Otra manera de obtener esto, si no sabéis ese resultado, vuelvo a decir, tenéis que saberlo porque es fundamental. ¿Vale? Pero ¿cuál sería otra manera? Muy sencillo, en lugar de obtener un punto, tengo dos, y con esos dos puntos ya obtengo el vector director. ¿Vale? Bien, pero ya digo, lo mejor es dominar esto porque si no estamos perdidos en este tema. Bueno, pues con estos dos ya tenemos las paramétricas y la continua. X sería igual a 0 más t, e y sería igual a 3 más 2t. El 0 no lo he puesto. Y por lo tanto, la ecuación continua sería x menos 0 partido de 1, o lo que es lo mismo, x partido de 1, o lo que es lo mismo, perdón, x, igual a y menos 3 partido de 2. Siguiente ejercicio. Dice, encuentra dos puntos P y Q que pertenezcan a esta recta. Bien, pues lo que tenéis que, cuando está dada en su forma implícita, ¿vale? Tenéis que darle a la x o a la y el valor que os dé la gana. Intentad siempre darle algún valor a la x o la y de manera que no quede fracción, porque ese punto después lo tenéis que utilizar más adelante. Es más cómodo trabajar puntos con coordenadas enteras que con coordenadas fraccionarias. Entonces, siempre intentar darle a la x el valor 0 o a la y el valor 0 o a ambos, ¿vale? O en ambas situaciones, que en este caso no digo los dos a la vez el valor 0. ¿Vale? Fijaros, si yo a la x le doy el valor 0, me queda menos 3y más 6 igual a 0. Es decir,
6 igual a 3i y valdría 2. El punto 0,2 pertenece a R. Si la i vale 0, me quedaría 2x más 6 igual a 0, es decir, 2x igual a menos 6, x valdría menos 3. Con lo cual, el punto menos 3, 0 también pertenece a R. ¿Vale? Si diera fraccionario, bueno, pues si queréis trabajar con la fracción, muy bien. Si no, pues darle a la x el valor 1 y despejar la y hasta que, ya digo, no tengáis una fracción para que resulte más cómodo. Nos manda a comprobar que el vector PQ, estos dos puntos, dicho vector es perpendicular al 2 menos 3. Fijaos quién es el 2 menos 3. Son el A y el B, ¿vale? Las coordenadas del vector normal, ¿vale? Entonces, vamos a ver que el PQ, que sería, estos dos puntos pertenecen a la recta, con lo cual el vector PQ sería un vector director. Ese vector va a ser perpendicular. Bueno, pues ¿quién es PQ? Sería menos 3 menos 0, que es menos 3, 0 menos 2, que es menos 2. ¿Y el vector menos 3 menos 2 es perpendicular al 2 menos 3? Sí, ¿vale? Porque si os fijáis, intercambiamos y una de signo, intercambiamos las dos coordenadas y el menos 2 lo paso a positivo. Si no, el producto escalar 0, menos 6 más 6, 0. Ya está. Y después nos manda a escribir las ecuaciones paramétricas de R. Para las ecuaciones paramétricas que necesitamos un punto, tenemos ya aquí dos calculados, y el vector director, que lo tenemos calculado en el apartado anterior, que sería el menos 3 menos 2. Que si no queréis tanto signo negativo, también se podría trabajar con el 3,2, ¿vale? Bueno, pues como ya tengo un punto, elijo uno de ellos, en este caso el P, y el vector director que lo tenemos aquí, pues las ecuaciones paramétricas serían x igual a 0 menos 3t y igual a 2 menos 2t. El 0 no lo he puesto, aquí tenéis ya el ejercicio finalizado. El siguiente nos manda a escribir las ecuaciones paramétricas implícitas de los ejes de coordenadas. Esto ya lo hemos visto en un vídeo, ¿vale? El eje de abscisas. El eje de abscisas sería una recta, la recta horizontal, ¿vale? Entonces, en ese caso, la recta horizontal, el eje de abscisas tiene altura 0, pues sería la recta igual a 0. Esa sería la implícita. Las paramétricas, acordaos, las paramétricas tenéis que darle a la x y a la y, ¿vale? Tiene que aparecer la x y la y. Entonces, fijaos, la y vale 0. ¿Y la x qué puede ocurrir entonces? Que la x puede tomar cualquier valor. Pues entonces, x igual a t. ¿Que no veis esto? Pues cogéis dos puntos que estén sobre el eje de abscisas, por ejemplo, el 0, 0 y el 1, 0. ¿Vale? Tenéis ahí el vector director 1, 0 y con eso, mirad, ya tenéis aquí la ecuación, ¿vale? El eje de ordenadas. El eje de ordenadas es el eje vertical, con lo cual ahí todos los puntos tienen en común que la abscisa vale 0, x igual a 0. Entonces, fijaros, para las paramétricas, el x igual a 0 aparece y la y puede tomar cualquier valor. ¿Que no lo veis? Cogéis dos puntos del eje de ordenadas, el 0, 0 y el 0, 1, y ya con eso obtenéis estas ecuaciones paramétricas. En el ejercicio que tenéis ahora en pantalla, vamos a calcular para cada una de estas cuatro rectas que tenéis aquí, un vector dirección, un vector normal y su pendiente. La primera recta está expresada mediante sus ecuaciones paramétricas. El vector dirección serían los números que acompañan al parámetro. Entonces, el vector dirección sería el 2, 5. Un vector normal, pues uno perpendicular a él, pues puede ser el 5 menos 2, que es el que yo he puesto, o el menos 5, 2, el opuesto a él. Y la pendiente, pues si conocéis el vector dirección, la pendiente sería igual a la ordenada entre la abscisa, ¿vale? Es decir, sería igual a 5 entre 2. Para la segunda recta, está expresada en su forma continua, aunque no del todo, porque si os fijáis, la y aparece con coeficiente negativo. Hicimos algún ejemplo, algún ejercicio de cómo cambiar la ecuación continua o ecuaciones que parecían que estaban expresadas en su forma continua, pero que incumplían alguna de las condiciones. Vuelvo a decir, la x y la y tienen que aparecer con coeficiente 1. En este caso, como tiene coeficiente 1, multiplico por menos 1 arriba y abajo. Entonces me quedaría, al multiplicar por menos 1 más i, que lo pondríamos de esta manera, y abajo menos 4. Con lo cual, el vector director sería el 2 menos 4. Podríamos considerar este simplificado también, ¿vale?
Un vector normal, pues un vector perpendicular a este sería, por ejemplo, el 4, 2. También valdría el menos 4, menos 2. Y la pendiente, pues sería dividir la segunda entre la primera menos 4 entre 2, que sería menos 2. En la tercera recta está expresada en su forma implícita. Fijaros, aquí lo que tendríamos sería el vector normal, que sería el 1, 0. El vector director sería perpendicular al normal, entonces valdría el 0, 1, intercambiarlas y una de ellas de cambiar el signo. Cambio el signo de 0 y lo dejo igual, ¿vale? También valdría el 0 menos 1. Y fijaros que aquí esta recta no tiene pendiente. ¿Por qué? Porque no tenemos la y. No tenemos y, no podemos despejar y, por lo tanto, en esta ecuación no existe la pendiente. Y para acabar tenemos la cuarta recta que está expresada mediante su ecuación explícita. Entonces conocemos la pendiente, que es 1/3, ¿vale? Entonces, nosotros queremos calcular ahora el vector dirección y el vector normal. Entonces, lo que he hecho es pasar de la explícita a la implícita. Quito denominadores, ¿vale? Entonces habría que multiplicar esta y por 3, me quedaría 3y igual a x más 2. Por ejemplo, paso el y para este lado y me quedaría que x menos 3y más 2 sería igual a 0. Entonces, ¿quién sería el vector normal? El 1 menos 3. Y el vector director un perpendicular a este. Con lo cual los intercambio y uno de signo, pues el 3, 1, por ejemplo. También valdría el menos 3, menos 1. En el siguiente ejercicio nos manda a determinar un punto y un vector dirección de cada recta, utilizados para dar sus ecuaciones continuas y paramétricas. Vuelvo a decir, siempre casi lo más complicado es pasar de las ecuaciones expresadas en su forma implícita o en su forma explícita, aunque bueno, esta sería más que explícita, sería ecuación punto pendiente, a las paramétricas y continuas. Bien, analizamos. ¿Qué necesitamos para las paramétricas y continuas? Lo primero, un punto. ¿Vale? Entonces, fijaros, si yo la doy aquí a la x el valor 0, la y valdría, si lo despejáis, sale un medio. Bueno, no pasaría nada. Si la y le doy el valor 0, la x valdría menos 1/3. Tampoco pasa nada. Pero bueno, después quedaría, ya digo, aquí como nada más que es expresar las ecuaciones, pues no pasaría nada porque aquí apareciera una fracción. Pero, por ejemplo, yo ya digo, intento darle valores para que me quede coordenadas enteras. Entonces, por ejemplo, si a la x le doy el valor 1, me quedaría 3 más 1, 4, ¿vale? Entonces me quedaría, si paso el 2y aquí a la derecha, 4 igual a 2y, por lo tanto la y valdría 2. Es el punto 1, 2. Pero ya digo, si no queréis tener ningún problema y andar perdiendo un poquito de tiempo en encontrar coordenadas naturales o enteras, darle a la x el valor 0 o a la y el valor 0. Y ya está. ¿Qué conocemos de esta ecuación? Como es la implícita, que el vector 3 menos 2 es perpendicular a la recta y por lo tanto perpendicular al vector dirección. Pues el vector dirección, intercambio las dos y una de signo. Pues será, por ejemplo, el 2, 3. Pues ya tenemos el punto, que es el 1, 2, y el vector dirección, que es el 2, 3, paramétricas x igual a 1 más 2t y igual a 2 más 3t. Y la ecuación continua, x menos 1 partido de 2 igual a y menos 2 partido de 3. En este caso, si os fijáis, parece que tenemos la ecuación explícita, pero fijaros en la ecuación explícita realmente es un número por x, ese número es la pendiente, más o menos otro número. Y tenemos esto, ¿y esto a qué os recuerda? ¿Vale? Pues esto nos recuerda a la ecuación punto pendiente, ¿vale? Si os dais cuenta de que eso es la ecuación punto pendiente, fijaros, ya tenemos el punto por el que pasa la recta, que sería el 1, 7, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y ahora conoceríais la pendiente. Hay un resultado que vimos que si conocemos la pendiente, el vector 1 pendiente, ¿vale? 1m, era un vector dirección, el 1, 2. Aquí lo tenéis. Pero ese resultado, ya digo, es quizá el que menos se utiliza y no es necesario. ¿Por qué? Fijaros qué he hecho. Lo que he hecho es quitar el paréntesis, me quedaría 2x menos 2 más 7, es decir, 2x más 5, y paso la y a este lado para obtener la ecuación implícita, 2x menos y más 5 igual a 0. ¿Quién sería el vector normal? El 2 menos 1. Y por lo tanto el vector dirección sería perpendicular a este, intercambio y uno de signo, pues el 1, 2, como habíamos dicho. Pues nada, ya tenemos las ecuaciones paramétricas y continuas, porque sería x igual a 1 más t igual a 7 más 2t. Y la continua,
x menos 1 partido de 1 igual a y menos 7 partido de 2. En el penúltimo ejemplo que vamos a ver en este vídeo, nos manda a calcular el valor de k para que la recta contenga un punto. Fundamental, chicos. Siempre que diga que un punto pertenece a una recta, quiere decir que si sustituimos las coordenadas del punto en la recta, cumple la restricción que nos indica dicha recta. ¿Vale? Entonces, como el a pertenece a esta recta dada en su forma implícita, sustituyo la x por 5, la y por menos 2, entonces me quedaría 5 menos 2k menos 7 igual a 0. Aquí lo tenéis. Menos 2k sería igual, aquí tendríamos 5 menos 7, que sería menos 2, pasado al otro lado sería 2, menos 2k igual a 2, por lo tanto k sería igual a 2 entre menos 2, que sería menos 1. Y en el último ejercicio que vamos a ver en este vídeo, vamos a recordar ese apartado que estaba después de las ecuaciones de la recta, en particular de la ecuación punto pendiente, en el cual hablábamos de las ecuaciones con y sin parámetros, ¿vale? Entonces, fijaros que tenéis dos ecuaciones expresadas en su forma implícita. Esta también sería explícita. Bueno, implícita realmente habría que pasarlo el número al otro lado. Y tenemos cuatro ecuaciones en su forma, la ecuación en paramétricas, ¿vale? Entonces, fijaros que el apartado A y D es sencillo porque son las rectas paralelas a los ejes. X igual a 5 es una recta paralela al eje Y, ¿vale? Sería esto. Y igual a 2 es la recta con altura 2, ¿vale? Con lo cual tendríamos esto. Fijaros que se van a cortar en el punto 5, 2, ¿vale? Entonces, mirad, ¿qué tendríamos en B? En B tenemos que x vale 5 siempre y la y varía. Es decir, tenemos el punto 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5 menos 1, 5 menos 2. Es decir, todos los puntos que tienen la misma x. Es decir, vuelvo a tener esta recta. La representación gráfica sería esta. En el C, ¿qué tenemos? Que x vale 5 siempre y la y vale siempre también 2. Es decir, aquí no hay parámetro, con lo cual no hay variación, con lo cual lo único que tenemos, aquí no tenemos una recta, aquí lo único que tenemos es este punto, el punto 5, 2. ¿Vale? Este ya la tenemos representada. ¿Quién sería el apartado E? Fijaros, en el apartado E, tanto la x como la y son igual al parámetro lambda. ¿Eso qué quiere decir? Que este valor, si el valor que tome la x, también lo va a tomar la y. Si la lambda vale 0, pues tendríamos el 0, 0, que sería este punto. Si lambda vale 1, el punto 1, 1. Si lambda vale 2, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Fijaros que la x y la y son iguales. Entonces tendríamos esta recta, la recta y igual a x. ¿Vale? Y ya lo recordamos porque va a ser fundamental en ejercicios futuros. Esta recta también se conoce como la bisectriz del primer y tercer cuadrante. ¿Vale? La bisectriz, si recordáis, es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Vale? Esa sería una de las definiciones. Cuando veamos los lugares geométricos en el siguiente bloque, pues le daremos también otra definición. Y para acabar tenemos esta que, si os fijáis, hay una diferencia importante y es que la y ya no vale lo mismo que la x, con lo cual tenemos dos parámetros que no tienen que tomar el mismo valor, es decir, este podría valer 0 y este 0, 0, 1, 0, 2, 1, 3, menos 10, 14. Fijaros que con esa condición, como la x puede ser cualquiera y la y puede ser cualquiera, lo que vamos a obtener es eso, todos los puntos del plano. Bueno, pues con esto damos por finalizado este segundo vídeo dedicado a la corrección para mis alumnos o para la muestra de distintos ejercicios relativos al bloque de geometría analítica. Y ya digo, pues ahora pues veremos los siguientes apartados y otros ejercicios relativos a esos contenidos que hemos explicado en los vídeos anteriores. Cualquier cosa, pues ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en los siguientes vídeos.